Hay sonidos que no se olvidan. No necesitan forma ni imagen, porque no entran por los oídos, sino por el alma. El aullido de un lobo, por ejemplo. Esa vibración que se alza en mitad de la noche y corta el aire como una memoria antigua. No importa dónde estemos, si en la ciudad o en mitad del bosque. Si lo escuchamos, el cuerpo se detiene. Hay algo en nosotros que lo reconoce antes de pensarlo. No es miedo. Es algo más profundo. Una mezcla de respeto, nostalgia y pertenencia. Como si ese eco viniera de un lugar que una vez fue nuestro y al que, de algún modo, todavía pertenecemos. Dicen que quien ha escuchado un aullido verdadero, aunque sea solo una vez, ya no vuelve a oír el silencio de la misma forma. Porque el aire conserva algo de ese sonido, como si en su vibración quedara suspendido un mensaje que no se traduce, pero se siente. Y cuando el eco se apaga, queda dentro de nosotros una pregunta. Una que no sabemos formular, pero que nos acompaña desde entonces. ¿Qué parte de mí respondió a ese llamado? Quizás el lobo no esté tan lejos. Quizás sigue hablando, aunque no lo escuchemos. Quizás su voz es la del instinto que silenciamos, la del alma que nos recuerda el camino de regreso. Porque hay sonidos que no vienen del bosque, sino del interior. Y cuando el alma los reconoce, ya nada vuelve a sonar igual. El lobo no es solo un animal. Es símbolo, espejo, guardián. Camina entre lo visible y lo invisible, entre la carne y el espíritu, entre la soledad y la manada. Nos habita en silencio, esperando el instante en que recordemos su lenguaje. Y tal vez, solo tal vez, cada vez que la vida nos deja frente a un silencio profundo, sea Él quien nos observa desde el otro lado. No para asustarnos, sino para recordarnos que aún sabemos escuchar. Dicen que hay ecos que no vienen del bosque, sino del alma. Y cuando los escuchas, el silencio ya no vuelve a ser el mismo. Archivo del alma número 1. El pacto ancestral. Bienvenidos a Archivos del alma. Hoy abrimos un nuevo expediente. Un archivo que habla del primer pacto conocido entre especies. Una alianza tan antigua como el fuego, forjada en la noche de los tiempos, cuando el hombre aún no dominaba la tierra y el lobo ya dominaba el silencio. En este capítulo exploraremos cómo comenzó todo. Cómo el miedo dio paso a la cooperación. Y cómo un aullido pudo cambiar para siempre la historia de la humanidad. Hace unos 30.000 años, en los márgenes helados del norte, los humanos empezaban a sobrevivir al frío glacial. El fuego era su frontera más sagrada, y en torno a él aprendían a protegerse del mundo salvaje. Una noche, entre las sombras que rodeaban aquel fuego, dos miradas se cruzaron. Una humana, vulnerable y agotada. Otra, salvaje, atenta, amarilla. Y entre ambas, algo se reconoció. Los restos arqueológicos lo confirman. En lugares como Bonhoeffer-Kassel, en Alemania, o en los yacimientos siberianos de Zokeyov, se han encontrado huesos de perros primitivos enterrados junto a humanos, con señales de cuidado, alimento y afecto. Los estudios genéticos actuales revelan que, hace más de 35.000 años, algunos lobos comenzaron a acercarse a los campamentos humanos, atraídos por los restos de caza y el calor de las hogueras. Y los hombres, a cambio, aprendieron a distinguir su mirada, a leer sus gestos, a entender sus advertencias. No fue domesticación inmediata. Fue una alianza nacida del instinto. Una cooperación que aumentó las probabilidades de sobrevivir. El lobo avisaba del peligro antes de que llegara. El hombre le ofrecía alimento y abrigo. Juntos cazaban mejor. Y juntos resistieron inviernos imposibles. No fue caridad, fue estrategia. Pero algo más ocurrió.
En ese intercambio silencioso, nació el primer lenguaje entre especies. El aullido del lobo. Esa vibración que puede recorrer hasta 10 kilómetros entre montañas y valles, se convirtió en su forma de mantener unida a la manada. Los bioacústicos lo han medido. Oscila entre 150 y 780 hercios. Una frecuencia capaz de atravesar el aire y resonar en el cuerpo humano. Quizás por eso, cuando lo escuchamos, el pulso se altera. No es sugestión, es biología. Nuestro sistema límbico responde al sonido del lobo como si recordara algo antiguo. Una llamada que no pertenece al miedo, sino a la memoria. El aullido no es solo un canto, es una red. Sirve para localizar a los miembros del grupo, advertir peligros o marcar territorio. Cada tono, cada variación, tiene un sentido. Y los estudios han mostrado que los lobos reconocen las voces de su manada con la misma precisión con la que los humanos reconocemos a quien amamos por su voz. Quizás fue esa capacidad de comunicarse sin palabras lo que hizo que el ser humano se viera reflejado en ellos. Y quizá también lo que encendió la chispa de un respeto primitivo. Los antropólogos dicen que fue el primer espejo. El lobo enseñó al hombre cómo coordinarse, cómo proteger, cómo vivir en grupo. La primera organización social humana imita, en parte, la estructura de una manada. Por eso, en las primeras culturas, el lobo aparece siempre como símbolo de equilibrio. En los pueblos del norte, era espíritu de guía y vigilancia. En las tribus del oeste, representaba la cooperación y la astucia. En los bosques del viejo continente, era guardián de los portales entre el mundo visible y el invisible. No como una lista de dioses, sino como una sola idea repetida en distintas lenguas. El lobo protege la frontera de lo sagrado. Y aunque los siglos lo convirtieron en villano, el alma humana nunca lo olvidó del todo. Porque cada vez que un lobo aúlla, algo en la tierra recuerda quienes fuimos antes de tener palabras. Dicen que el aullido del lobo no solo viaja por el aire, también atraviesa el tiempo. Y cuando lo escuchas, no responde tu oído, responde tu origen. Archivo del alma número 2. El guardián de lo invisible. Hay presencias que no se ven, pero se sienten con la misma certidumbre con la que una hoguera calienta la piel. El lobo, más que animal, ha sido para muchas culturas ese umbral. La figura que camina entre lo que podemos nombrar y lo que permanece sin nombre. En los relatos de los ancestros, el lobo no aparece por azar. Surge cuando la gente necesita recordar leyes antiguas. El ritmo del mundo, la escucha atenta, la reciprocidad. No caza por venganza ni se entrega a la violencia gratuita. Su desplazamiento es medida, su mirada, evaluación. Para quienes vivían junto a él, su presencia significaba que la tierra estaba en orden o que algo debía volver a su lugar. Los chamanes del norte contaban que el lobo llevaba cartas invisibles entre planos. No como mensajero literal, sino como símbolo de tránsito. El paso que toma el alma cuando deja de pertenecer a un cuerpo pero aún conserva historia. En algunas tradiciones, acompañaba al espíritu en su viaje. En otras, enseñaba a los vivos a moverse con cuidado por los bordes del mundo. Su aullido se transformaba entonces en una especie de oración, una llamada que abría puertas sutiles y cerraba peligros. No siempre fue figura de consuelo. A veces su sombra anunciaba prueba. La necesidad de aprender a caminar sin red, de sostener la mirada frente al vacío. En el lenguaje de los mitos, el lobo representa esa lección difícil. El límite entre el coraje y la temeridad, entre la pertenencia y la soledad elegida. Aprender de él implicaba entender cuando un grupo avanza y cuando necesita detenerse para escuchar. En sueños, el lobo se presenta de formas caprichosas. Como guía, como espejo, como juez callado. Las etnias que conversaban con la noche interpretaban su aparición no como adivinanza, sino como instrucción. Si un lobo te acompaña en el sueño, te dicen, presta atención a los pasos que das. Si te observa desde lejos,
aprende la paciencia. Si aúlla, atiende. Algo dentro de ti pide ser repuesto en su lugar. Su energía, dicen los sabios, no se impone, acompasa. No empuja ni arrastra, señala. Y esa cualidad lo convierte en guardián de lo invisible. Protege los límites donde las palabras pierden sentido, donde la intuición reemplaza al argumento. Ahí donde la lógica tropieza, la figura del lobo marca caminos, no los hace por ti, solo los muestra con fidelidad. También es maestro de la escucha. La comunicación entre lobos no depende solo del aullido, sino de la atención sostenida, miradas, pausas, gestos mínimos. Esa forma de dialogar sin palabra es la que las culturas antiguas reconocieron como puente hacia lo sagrado. Aprender a oír sin interrumpir fue, para muchos, una forma de aprendizaje espiritual. Saber cuándo hablar y cuándo quedarse a acompañar el silencio. Finalmente, su presencia en ritos y ceremonias no es decoración simbólica. Es una advertencia y una promesa. Cuida el equilibrio que te sostiene y recordarás el orden. Respeta la sombra y no serás devorado por ella. El lobo, entonces, no llama a la vida salvaje por sí misma, sino a la responsabilidad que nace de la pertenencia. Ser parte de una manada implica dar y recibir, estar atento y ser fiable. Cuando la modernidad cercó esos relatos, el lobo pasó a vivir en los márgenes de la imaginación colectiva. Sin embargo, quienes aún lo reconocen lo hacen por su capacidad de sostener umbrales, lugares donde lo visible y lo invisible se rozan. Allí es donde su guardia es más necesaria, allí es donde su huella, silenciosa y antigua, sigue enseñando a quienes se toman el tiempo para mirar. Dicen que el lobo no viene a rescatarte del mundo, viene a recordarte cómo cruzarlo. Y cuando lo escuchas, comprendes que hay fronteras que solo la valentía sabe atravesar. Archivo del alma número 3. El despertar del instinto. Hay un instante en el camino en que uno deja de mirar fuera. Las certezas se deshacen, las palabras sobran. Y lo único que queda es una vibración que se reconoce sin entenderla. Es el momento en que el alma deja de buscar respuestas y empieza a escuchar su propio eco. El lobo no vive lejos. Nunca lo hizo. Habita en ese borde silencioso que separa lo que mostramos de lo que realmente somos. No es un animal externo, ni un símbolo lejano. Es la parte más antigua de nosotros, la que aún sabe orientarse sin mapas. Durante siglos nos enseñaron a temer al instinto, a desconfiar de esa voz que no se explica, a sustituir el sentir por el pensar. Y sin darnos cuenta, fuimos apagando la brújula interior. Pero el cuerpo recuerda, la tierra recuerda. Y cuando el alma ya no puede más con el ruido, el instinto vuelve a hablar. No grita, no exige. Susurra. Y su susurro se parece al viento. Una advertencia suave, pero imposible de ignorar. El despertar del instinto no ocurre de golpe. Empieza con pequeñas intuiciones. Con esa sensación de que algo no encaja. De que hay un ritmo que el mundo olvidó pero tú aún escuchas. Y entonces, sin saber por qué, te sorprendes prestando atención a lo invisible. Al tono de una voz, a una mirada sincera. A la calma que llega cuando eliges lo correcto aunque nadie lo vea. Ahí, justo ahí, el lobo despierta. Y con él, tu parte más fiel. Esa que no negocia su verdad, que no mendiga aceptación, que sabe que la libertad no se conquista, se recuerda. El instinto no es impulso ni rebeldía. Es sabiduría antigua. Es esa fuerza que te hace moverte cuando la mente aún duda. Que te enseña a proteger lo esencial sin perder la ternura. Que distingue entre peligro real y miedo aprendido. Cuando el instinto despierta, el miedo se transforma. Ya no paraliza, guía. Empieza a mostrarte lo que habías evitado mirar. Tu poder, tu vulnerabilidad, tu verdad sin disfraces. Y entonces comprendes que la calma no es ausencia de ruido, sino fidelidad a lo que eres.
Ser lobo no es ser salvaje. Es ser verdadero. Caminar sin máscara. Hablar cuando es necesario. Y callar cuando el alma está diciendo algo más profundo. Ser lobo es reconocer el valor de la manada, pero también el de la soledad elegida. Es cuidar sin poseer, proteger sin dominar, amar sin prometer eternidad, solo presencia. Porque cuando el alma recuerda su instinto, todo se ordena. La intuición se vuelve clara, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta, y el silencio, ese que antes asustaba, se convierte en hogar. A veces basta un gesto, una respiración, una mirada honesta, para que el alma entienda que ya ha regresado. Y entonces, la vida, como una manada que vuelve a reunirse, se alinea contigo. Dicen que cuando el alma recuerda su instinto, el miedo se arrodilla, y la vida vuelve a aullar contigo. El experimento personal. El despertar del instinto. Busca un lugar tranquilo. No hace falta que apagues la luz, solo que puedas estar contigo unos minutos. Siéntate o permanece de pie, como lo sientas. Deja que la espalda se alinee, los pies toquen la tierra, y el aire comience a entrar con suavidad. Inhala. Exhala. Sin prisa. Siente el peso del cuerpo, el aire entrando por la nariz, llenando el pecho, descendiendo hasta el abdomen. Cada respiración te acerca un poco más a ese lugar donde no hace falta pensar. Solo estar. Ahora imagina que estás de pie en mitad de un bosque inmenso. El suelo huele a tierra húmeda, a hojas recién caídas. La luz de la luna se filtra entre los árboles y el aire es fresco, casi sagrado. Escucha. Hay sonidos lejanos. El murmullo del viento. El crujir de una rama. Un eco suave en la distancia. Tu cuerpo comienza a reconocer ese entorno. El corazón late al ritmo del bosque, como si ambos compartieran un mismo pulso. Siente cómo tus sentidos despiertan. La piel percibe el aire. El oído distingue cada sonido. Los ojos, incluso cerrados, perciben la claridad de la luna. Respira. En la distancia, un aullido. Lento. Profundo. No lo escuchas con los oídos. Lo percibes desde dentro. El sonido viaja por tu cuerpo como una vibración antigua. Y sin entender por qué, una calma te envuelve. No hay miedo. Solo reconocimiento. Esa voz que oyes no viene del bosque. Viene de ti. Del lugar donde tu alma recuerda cómo moverse sin pensar. Siente la tierra bajo tus pies. Imagina que con cada respiración tus raíces se hunden un poco más, conectando con el pulso del planeta. El corazón late firme. No hay tensión, solo presencia. Ahora imagina que algo dentro de ti despierta. No una fuerza violenta, sino una certeza serena. Una energía que se expande sin esfuerzo, como si el alma abriera los ojos. Esa sensación, ese calor leve, esa vibración, es tu instinto. No grita, no empuja. Solo recuerda. Recuerda quién eres. Cuando no hay máscaras. Cuando no hay miedo. Cuando no necesitas demostrar nada. Permanece ahí unos segundos. Respira. Escucha. Déjate sentir. Si lo deseas, puedes permitir que un sonido salga de ti. No tiene que ser un aullido. Puede ser un suspiro, un temblor, un susurro que libera. Lo importante no es cómo suena, sino que venga de lo más profundo. Ese sonido es tu alma recordando su instinto.
Y cuando el cuerpo se calme, solo respira. Inhala, exhala, y siente cómo la quietud se instala dentro. Cuando estés listo, abre los ojos lentamente. No regreses aún. Quédate un instante en ese punto intermedio, entre el bosque y tu habitación. Porque ahí, en ese espacio entre mundos, es donde el alma y el instinto se reconocen. No hace falta buscar el camino. El alma ya lo reconoce. La revelación final. El guardián de lo invisible. Durante siglos creímos que el lobo vivía fuera, que era solo un animal de los bosques, una sombra entre la nieve, una figura de cuentos antiguos. Y sin darnos cuenta, al desterrarlo del mundo, también lo desterramos de nosotros. Pero la memoria del alma no olvida. Y cuando el olvido se alarga demasiado, la vida encuentra la manera de recordarnos quiénes somos. El lobo ha regresado. No solo en los bosques que vuelven a oír su aullido, sino en la conciencia de quienes comienzan a escuchar con el alma despierta. Su presencia no busca temor ni veneración, sino reconocimiento. Porque el lobo no enseña, recuerda. Nos recuerda que la libertad no se conquista, se honra. Que la lealtad no se impone, se demuestra en silencio. Que el liderazgo no es poder, sino responsabilidad amorosa. El alma del lobo es guardiana de lo invisible. Protege lo que no se ve, pero sostiene la vida. El vínculo, la intuición, la confianza, la fidelidad a lo esencial. Y mientras el mundo se acelera, mientras el ruido ocupa los espacios del alma, su energía se mantiene en lo profundo, esperando que volvamos a escuchar. Cada aullido que atraviesa la noche es un recordatorio. No estás perdido, solo dormido. No estás roto, solo desconectado. Porque el lobo no pertenece a la oscuridad ni a la luz. Pertenece al camino. A esa franja sagrada donde el miedo y el valor se abrazan. Donde el instinto se vuelve conciencia. Donde la soledad deja de doler y empieza a sostener. El alma del lobo vive en todo aquel que protege sin dominar, que avanza sin destruir, que siente sin avergonzarse. Vive en cada mirada que cuida, en cada corazón que no renuncia a su verdad, aunque duela ser auténtico. No vino a enseñarnos a cazar. Vino a enseñarnos a sentir. A recordar que el alma también se orienta por sonidos que no provienen del mundo, sino del interior. Y cuando uno escucha ese llamado, cuando reconoce el eco y responde sin miedo, ya no puede volver a dormir. Porque el alma que despierta el instinto, se vuelve faro. Y el lobo, entonces, deja de ser un símbolo externo, para convertirse en un espejo interno. Quizás por eso, cuando un lobo te mira, te resulta imposible sostener su mirada demasiado tiempo. No porque te amenace, sino porque te ve. Ve todo lo que escondes, todo lo que niegas, todo lo que aún puede florecer. Y en ese instante, el alma comprende que no hay afuera ni adentro. Que todo pertenece al mismo latido. El lobo sigue ahí. En el perro que duerme a tus pies. En la persona que te acompaña en silencio. En ti, cuando eliges la verdad en lugar del miedo. Y así, cada vez que escuchas un aullido en la distancia, recuerda, no proviene del bosque. Proviene del alma del mundo. Y si prestas atención, descubrirás que también vibra dentro de ti. Dicen que cuando el alma del lobo despierta, ya no vuelve a dormir. Solo cambia de forma, y te acompaña en silencio, cada vez que eliges ser verdadero. Si has llegado hasta aquí, tal vez algo dentro de ti también ha despertado. Y no estás solo. No necesitas entenderlo.
Solo sentir ese pulso tranquilo. Esa claridad suave que aparece cuando el alma reconoce algo verdadero. El lobo ya no está lejos. Camina contigo. En tus intuiciones. En tus silencios. En esa fuerza serena que te hace seguir incluso cuando no sabes cómo. Y si alguna noche escuchas un aullido en la distancia, no pienses en soledad. Piensa en llamado. En la invitación a recordar quién eres. A confiar en lo invisible. A volver al alma. Gracias por acompañarme en este viaje. Por abrir este expediente con el corazón despierto. Por permitirte sentir. Si este episodio te ha tocado, suscríbete al canal y activa la campana para seguir explorando juntos los próximos expedientes del alma. Cuéntame en los comentarios qué parte te ha resonado más. Si has sentido esa presencia. Si has reconocido en ti el eco del instinto. Te leo, siempre. Porque este espacio no es solo un canal. Es una manada. Y aquí, cada historia que compartes mantiene viva la llama. No importa cuán lejos creas estar del camino. El alma siempre sabe volver a casa. Nos vemos en el próximo viaje. En un nuevo expediente. En los archivos del alma.